Hola, nosotros el día de hoy queremos realizar un análisis en un videoclub de revista basándonos en un artículo llamado Resistencia a medicamentos en Mycobacterium tuberculosis, contribución de mecanismos constitutivos y adquiridos. Nosotros somos Juan Carlos Giraldo, Luis Felipe Betancourt, Mariana Ballesteros y mi persona, Keren Sofía Sandoval Mora. Esperamos que lo que vamos a presentar a continuación sea de su agrado. El artículo que utilizamos tiene como denominación Resistencia a medicamentos en Mycobacterium tuberculosis, contribución de mecanismos constitutivos y adquiridos. Su idioma original es el español. Fue publicado por Revista de Salud Pública, su volumen 20, contiene 7 páginas y fue publicado en agosto del año 2018. En general, el artículo como tal genera interés gracias a la manera en la que una bacteria, en este caso Mycobacterium tuberculosis, genera resistencia ante mal seguimiento y tratamiento, poca adherencia que le da al paciente a la hora de manejar esta patología. Por lo tanto, se vuelve una problemática a largo plazo, ya que a la hora de realizar otro tipo de procedimientos, sus tasas de fracaso serán mayores debido a la barrera que creó la bacteria por una administración interferida de medicamentos o antibióticos. Se realizó una revisión temática y sistemática en las bases de datos Scopus y PubMed a través de todos los artículos que tuvieran relación con los términos tuberculosis y Mycobacterium tuberculosis con los términos drug resistant y molecular mechanism, analizando solo artículos publicados originalmente en español y en inglés y sin ninguna restricción temporal. En total fueron hallados 186 documentos, pero solo 33 fueron hallados óptimos para abordar el entendimiento de los mecanismos y bases moleculares de la resistencia de este agente patógeno a sus medicamentos específicos, los antifímicos. En 1993, la Organización Mundial de la Salud declaró la tuberculosis como emergencia sanitaria mundial y actualmente es la segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa. Se estima que un tercio de la población mundial se encuentra infectado de manera latente con el Mycobacterium tuberculosis, también conocido como bacilo de Koch. Pero solo el 10% de estos van a desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida. El personal de salud tiene un algoritmo terapéutico específico para el tratamiento de la tuberculosis, el cual incluye 2 fases. En la primera fase, que dura 2 meses, tenemos que se usan medicamentos de primera línea, los cuales son la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida, seguida de una fase de tratamiento continuo, que es la segunda fase, que dura 4 meses, en las que se usa netamente isoniazida y rifampicina. Este esquema de tratamiento es efectivo en un 90% de los casos. Sin embargo, el fracaso terapéutico se puede dar por la convergencia de múltiples factores, como por ejemplo la falta de la supervisión en la administración de los antibióticos, la dificultad en el acceso de servicio de salud, las irregularidades en la toma de los medicamentos e incluso el abandono del tratamiento. Todos estos factores generan condiciones favorables para la aparición y la diseminación de los casos de tuberculosis multifármaco resistentes, en la cual se presenta la resistencia a la isoniazida y la rifampicina. El tratamiento de la tuberculosis multifármaco resistente tiene que ser muy agresivo y desafortunadamente resulta muy costoso. En este se utilizan fármacos de segunda línea como lo son las fluoroquinolas, los aminoglucósidos, la tionamida, la descicloserina y el ácido paraaminosalicílico. Desafortunadamente, algunos de estos casos de tuberculosis multifármaco resistente también generan resistencia a los medicamentos de segunda línea, conllevando a la aparición de casos de tuberculosis con resistencia extendida. Esta la podemos definir como los casos de tuberculosis que presentan una resistencia tanto a la isoniazida como a la rifampicina y a las fluoroquinolas como a los aminoglucósidos. Para contextualizar un poco, en el año 2014 aproximadamente 9 millones de personas a nivel mundial contrajeron tuberculosis en su forma activa. El 3.5% de estos casos descendieron
en una tuberculosis multifármaco resistente. En casos nuevos, el 20,5% generaron una tuberculosis multifármaco resistente. En casos previamente tratados, adicional a esto, del total de casos de tuberculosis multifármacos resistentes, el 9% desencadenó en una tuberculosis con resistencia extendida. Tenemos que afirmar, un dato curioso es que entre los grupos más afectados por la tuberculosis multifármaco resistentes se encuentran los infectados con VIH y las personas privadas de la libertad. La circulación de estos dos aislamientos por tuberculosis generan gran preocupación a nivel mundial, ya que representan una gran carga para los servicios de salud. Por lo que el objetivo de esta investigación es reconocer las propiedades de las bacterias que generan esta resistencia. Hay múltiples factores que se pueden definir para encontrar la relación entre las propiedades del Mycobacterium tuberculosis con dos tipos de resistencia a medicamentos constitutivos y adquiridos. En cuanto a la farmacoresistencia constitutiva, es también denominada intrínseca, y es aquella que no ha sido adquirida como resultado a la exposición de antibióticos. Uno de los aspectos de estudio para la farmacoresistencia intrínseca, en caso de la tuberculosis o en este caso la Mycobacterium, se ha atribuido al hecho de que estos bacilos tienen una pared celular compleja constituida por una gran cantidad de lípidos, de proteínas, de polisacáridos que contienen una característica hidrófoba con permeabilidad celular, la cual restringe un gran número de compuestos antimicrobianos. Aunque no se ha comprobado científicamente cuál es el efecto específico de esta pared en los casos resistentes de la tuberculosis. Un factor de resistencia del cual sí se tiene evidencia científica muy marcada es la modificación y la degradación enzimática de los medicamentos por parte de las bacterias. Estos patógenos utilizan una serie de estrategias para superar las propiedades tóxicas de los antibióticos. Varios mecanismos de estos los podemos ver mediados a través de las quinasas, las acetiltransferasas, las adeniltransferasas, las glicosiltransferasas, ADP ribosotransferasas y las betalactamasas, que son mecanismos que las bacterias han desarrollado para poder adaptarse y sobrevivir ante la presencia de antibióticos. Un último factor de farmacoresistencia constitutiva son las bombas de flujo, las cuales son proteínas transportadoras localizadas en la membrana citoplasmática de las células, actuando como transportadores activos. Se teorizan que reducen la concentración intracelular de los antibióticos a niveles subinitorios, además potencian la adquisición y acumulación de mutaciones cromosomales que confieren a un alto niveles de resistencia. Por otro lado, tenemos la farmacoresistencia adquirida o bien denominada farmacoresistencia genética. Esta generalmente se encuentra mediada a través de la adquisición de genes exógenos por medio de plásmidos, transposones, integrones y bacteriófagos. La resistencia a los medicamentos antituberculosos se debe principalmente a alteraciones en genes que codifican blanco de antibióticos en productos genéticos involucrados en la activación de profármacos o regiones reguladoras. No obstante, no se conoce actualmente alguna alteración genética que por sí misma dé lugar al fenotipo de tuberculosis multifármaco resistente ni al genotipo de tuberculosis con resistencia extendida. Sin embargo, numerosos estudios se han realizado para describir los mecanismos genéticos de resistencia en Mycobacterium tuberculosis, en los cuales se ha observado que la acumulación de mutaciones en diferentes loci de genes específicos dan origen a fenotipos multifármaco-resistentes y con resistencia extendida. Adicional a estas dos formas de resistencia a los fármacos, en las investigaciones también se evaluará
¿por qué se genera la resistencia a ciertos medicamentos antifímicos de manera específica? Resistencia a la isoniazida. La isoniazida es un fármaco activado por la enzima catalaxa peroxidasa o CATG. Varios genes en el bacilo impiden la unión de la isoniazida con la CATG, por lo que la función del medicamento nunca es activada. Resistencia a la rifampicina. La rifampicina actúa inhibiendo la subunidad beta de la enzima ARN polimerasa, bloqueando la transcripción de ARN. La resistencia a este fármaco se da luego de que aparezca la resistencia a otros medicamentos antituberculosos. Las fluoroquinolonas tienen como blanco la supresión de las topoisomerasas bacterianas, en este caso la segunda y la cuarta. En los casos resistentes de la Mycobacterium tuberculosis va a carecer de topoisomerasa cuarta y solo incluye topoisomerasa segunda, por lo que la acción de este fármaco se va a ver muy reducida. Por último, tenemos la resistencia a los aminoglucósidos de manera específica. Los aminoglucósidos son un grupo de antibióticos bactericidas que detienen el crecimiento bacteriano actuando sobre sus ribosomas y provocando la producción de proteínas anómalas. Los más importantes de este grupo de antibióticos para el tratamiento de la tuberculosis son la amikacina y la kanamicina. Ambos son inyectables. Estos inhiben la síntesis de proteínas al actuar sobre la subunidad 30S del ribosoma. Alguna mutación, como la A1401G, que se presenta frecuentemente en las bacterias, actúan destruyendo todo el compuesto farmacológico, por lo que impiden la acción bactericida. Esta investigación da una información demasiado compleja y precisa, ya que nos lleva como un profundo resultado de cómo los medicamentos en Mycobacterium tuberculosis ayudan al mejoramiento y a la evolución del paciente. Y lo mejor de esta investigación es que conocemos todos los compuestos fármacos que componen el medicamento, y pues eso le da como confianza al paciente al momento de realizar el tratamiento. Esta investigación es de gran relevancia a futuro, debido a que exalta elementos claves desde un punto de vista farmacológico. Estos permiten identificar los elementos más relevantes que intervienen en la farmacoresistencia del Mycobacterium tuberculosis. Un aspecto fundamental para combatir la infección de este patógeno a futuro y poder así controlar tanto la tuberculosis multifarmacoresistente como la tuberculosis con resistencia extendida, aumentando así la tasa de recuperación y disminuyendo la tasa de mortalidad de esta enfermedad a nivel mundial. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. La verdad esperamos que les haya gustado mucho y que nosotros nos hayamos hecho entender de la mejor manera. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en otro video Club de Revista.